Continuamos con más información y hoy un día clave para Colombia porque la justicia, el Tribunal de Paz falló en contra de los ex líderes y ex cabecillas de la FARC. Una sentencia histórica de 8 años para estos ex guerrilleros, ex líderes de la FARC. Y estamos en contacto con una de las referentes, quien fue un rehén de la FARC. Clara Rojas, allá está en línea con nosotros. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Magali, buenas tardes a ustedes allá en la Argentina y mil gracias por tenernos en cuenta en este momento. Clara, ¿qué significa esta sentencia histórica del día de hoy para Colombia, pero para también los secuestrados, en este caso como vos? Pues, ¿qué te digo yo? Digamos que yo respeto la Jurisdicción Especial para la Paz porque es un sistema, digamos, alternativo que se creó para lograr la paz, pero un poco decepcionada, por no decir Ujú. mucho, porque realmente en este proceso sí se alcanzó a demostrar que hubo más de 21.800 personas secuestradas solo por parte de las FARC durante Ujú. todo el tiempo en que ellos fungieron como guerrilleros. Y de esas 28.800, 4.200 participamos. Los magistrados asumen que se aportó verdad plena, ¿no? Que era uno de los condicionantes. Y por eso, según ellos, aplican una pena máxima de 8 años, pero desde mi punto de vista, pues no considero que haya una verdad plena, pues porque todas las víctimas no participaron. Ujú. Entonces, en ese sentido, tal vez hubiera dado para poderles aplicar una sanción de más de 20 años, o por lo menos 20, o entre 15 y 20, que era lo que establece la Constitución y la ley y el acuerdo de paz en su momento. ¿Por qué esto es importante? Porque sin duda, si bien ellos no van a tener una sanción intramural, pues de todas maneras durante el periodo que los sancionen sí tendrán restricción de sus libertades, Sí. ¿no? Y un trabajo social. Entonces queda en el aire como que hay impunidad, ¿no? Como que es una sanción muy exigua, no hay proporcionalidad frente al daño causado, ¿no? Ujú. Es decir, que no alcanzan estos fallos, estas medidas para reparar todo el daño que han hecho y garantizar la justicia. Sí, desde mi punto de vista no, porque lo importante aquí, pues más que nosotros de manera individual, pues es la sociedad en su conjunto, ¿no? El Ujú. objetivo es generar paz y reconciliación y dentro de ese orden de ideas, pues por eso se pide justicia, ¿cierto? Que la gente se sienta realmente que ha sido reparada de manera directa, tanto en lo moral como en económico, y aquí no ha sido el caso. Se establece una sanción de 8 años, se les imponen unos trabajos sociales, lo cual no está mal, pero digamos que para el resarcimiento de las víctimas en este tema del secuestro, pues casi que la mayoría ni quita ni pone porque es un trabajo que no tiene que ver con las víctimas directamente, ¿no? Y que sí es una obligación del Estado realizar los trabajos que están haciendo. De Ujú. manera que yo creo que ahí cru- cruzaron dos aspectos que sí son necesarios, pero que no realmente cumple el cometido que era tener a las víctimas en el centro del proceso, fíjate. Ujú. ¿Por qué la Jurisdicción para la Paz se ha tomado tanto tiempo para realizar esta sentencia? Sí, muchos años. Realmente a mí me secuestraron en el año 2002, o sea, llevo 23 años desde aquella, han transcurrido 23 años desde Ujú. aquella época, estuve 6 años secuestrada, la jurisdicción se creó y empezó a funcionar en 2016, ya lleva casi 10 años y bueno, pues sin duda es un macrocaso y tienes más macrocasos, entonces con toda la expectativa que crearon, pues uno hubiera esperado que hubieran tenido un fallo pues más proporcional, ¿no? Y Ujú. más apuntar a que realmente cumplieran con el mensaje social que se debe de lograr una total justicia, ¿no? Ujú. Y Una ahora con esta, justicia que logre, eh, ¿sí? con Que esta logre unos... sentencia, Clara, discúlpame, con Ujú. esta sentencia, ¿se pueden llegar a prevenir futuros casos para tenerlo en cuenta y garantizar la justicia a futuro a otros casos que puedan llegar a darse en el país? Sí, es que ese es el punto, fíjate, como es una situación de tal gravedad, pues no parece proporcional que solo 8 años para 21.800 secuestros, ¿sí ves? Que Ujú. estamos hablando de trabajo, ¿no? O de reparación a las víctimas y esa no es la circunstancia. Además que ellos siguen manteniendo sus derechos políticos, lo cual tampoco
sería razonable porque todos los demás ciudadanos, cualquier delito que eventualmente se pueda llegar a cometer, pues tiene una sanción y una privación de los derechos políticos, ¿cierto? Ujú. Entonces uno esperaría que al menos durante ese tiempo pues se suspendieran esas situaciones y luego pues más adelante ellos pudieran retomar sus derechos plenos, la cual no ha sido. Entonces esa es la preocupación, fíjate. Y el tema es que en Colombia no, desafortunadamente con estas penas no se ha acabado el secuestro. De hecho, fíjate, en las últimas semanas hemos tenido secuestro de Sí. soldados y militares y ha sido muy triste, muy doloroso y es una conducta indignante para ellos y para todos porque se espera que haya un respeto mínimo por la fuerza pública, ¿no? Ujú. ¿Qué significan estos grupos, estas organizaciones criminales para Colombia, para todos los colombianos? Pues digamos que hay la sociedad colombiana ha sido muy generosa, siento yo, ¿sí? Acogerlos en un proceso de paz, aceptar que vuelvan a la sociedad. Yo creo que eso habla bien de la sociedad en Colombia, pero pues de la misma manera hay que exigirles de manera que puedan ser ciudadanos plenos, ¿sí? Ujú. Y a todos nos ha tocado un cierto nivel de aporte y hasta cierto punto de sacrificio, entonces se esperaría de ellos lo mismo, cosa que al parecer no es el criterio o no ha sido el criterio de los magistrados, ¿no? Ujú. Clara, estuviste muchos años secuestrada por los ex líderes de la FARC. ¿Nos podrás relatar cómo eran esos días? ¿Qué te acordás? ¿Cómo esto ha impactado o ha modificado tu vida? Pues mira, yo escribí un libro que se llama Cautiva, Testimonio de un secuestro, que fue publicado en 2009 y da cuenta de toda esa historia, de lo duro que fue. Digamos que a partir de ese secuestro, pues yo tuve unos aprendizajes, ¿sí? En el tema de la resiliencia y gracias a Dios cuando me liberan, pues puedo volver a restablecer mi vida casi que de una manera plena, ¿no? Ujú. O sea, con ganas, con esfuerzo, también con apoyo. La gente aquí en el país me ha querido mucho, todo eso ayuda, digamos que, pero no ha sido esta la historia de la mayoría de las víctimas objeto de secuestro, ¿sí ves? Ujú. Entonces, en ese sentido, pensaría que pues me corresponde, ya que soy una voz visible, pues tratar de llamar la atención para que realmente todas y cada una de las personas que han sufrido vejámenes pues puedan recuperar su proyecto de vida y rehacer su vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues decirte que sí fue muy duro, pues como un infierno en la vida, pero pues los invito a leer el libro como para no volver a recordar esas épocas que fueron tan tristes y tan dolorosas. Ujú. Y durante tu secuestro tuviste a luz a tu hijo Manuel. ¿Cómo eso te ha Así es. marcado en la vida? Pues mira, ha sido como una paradoja. Si bien en aquellos momentos ambos estuvimos al borde de la muerte, Ujú. ¿sí? Y estuvimos separados y él después también padeció una situación muy difícil. Una vez nos liberan y nos reencuentran, pues yo me he preocupado mucho por estar cerca de él y por lograr que sea un ciudadano normal, ¿no? Se vuelva a Ujú. restablecer. Gracias a Dios, pues él ya tiene 21 años y va a la universidad como un chico de su edad. De manera que desde este punto de vista y frente a todas las situaciones que no han tenido este resultado, pues le doy gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues decirte que ambos estamos bien, gracias a Dios. Ujú. Y llevándolo a la actualidad, ¿cómo ves el crecimiento de estas organizaciones criminales en el país y cómo está llevando adelante estas operaciones el gobierno de Petro? Pues desafortunadamente con mucha preocupación, fíjate, Ujú. porque desafortunadamente, pues este gobierno no ha tenido una política clara contra todas estas organizaciones al margen de la ley. Las disidencias de la FARC, por un lado, que siguen secuestrando, siguen aliados con otros grupos que habría, les plantó un proyecto de paz total que desafortunadamente ellos no se ha logrado, digamos, cuajar las negociaciones y hemos visto una escalada, sobre todo en las zonas del sur del país. Te estoy hablando de los departamentos de Cauca, del Valle de Nariño, incluso al norte tenemos el norte de Santander. Hay otras zonas también muy deprimidas en el Chocó y en el Darién. Entonces, todo ese conjunto de elementos, más sumado a que como que se salió de madre todo el tema del cultivo de la coca, ¿sí? Estaban hoy pasando el reporte de más de 370 hectáreas de coca, pues muestran el fracaso de la paz total y de una política eficiente para erradicar este flagelo, ¿no? Ujú. Y este flagelo se maneja, creo yo,
confrontando estas organizaciones, teniendo una fuerza pública fuerte. Y durante este gobierno, pues desafortunadamente se han visto mermados en sus presupuestos, en su apoyo por parte del Estado para que ellos puedan cumplir sus cometidos. Ujú. Entonces, todo ese conjunto de factores ha logrado que hoy casi que anden como Pedro por su casa, decimos aquí. No sé cómo sea la expresión allá en Buenos Aires, pero bueno, Sí. es básicamente como que hacen su gana, ¿no? Como Ujú, que no hay ley ni hay Dios para ellos, así ellos cometan. ujú, Entonces, esto es preocupante, por eso es necesario una fuerza pública fuerte, un sistema de justicia también coherente con estas necesidades y, por supuesto, un plan social, ¿no? Para todos estos grupos de personas que siembran esta coca, pues no es suficiente aquí hay un programa para hacerlo de manera manual, pero esto no es suficiente. Lo que hay que hacer es que erradicar estos cultivos, sustituirlos por cultivos legales que realmente les permitan un mejor vivir. ujú, ujú, Entonces, pues ahí es donde debería estar apuntada la solución para que las personas que hoy siembran coca, ujú. pues tengan la alternativa de hacer una actividad diferente, que no esté sometidos al mando de estos grupos al margen de la ley y puedan realmente salir adelante como todos los colombianos, ¿no? Ujú. Clara, y con respecto a los acuerdos de paz, donde el gobierno todavía no ha podido llegar a un acuerdo, a una negociación con estas organizaciones, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se demora? ¿Hay una conveniencia para el gobierno? ¿Algo a favor de estas organizaciones criminales? Pues es como la falta de un rigor, de un trabajo concienzudo, ¿sí? Realmente no tenían, reconocer ellos que no tenían la capacidad técnica para afrontar unas negociaciones, por un lado, ¿no? Un equipo técnico que funcionara, y por otro lado, pues también le han tenido maniatadas las manos a los miembros de la fuerza pública. Entonces, el conjunto de los factores hace que estas negociaciones lamentablemente no hayan avanzado, porque fíjate, no es que pensaría yo que los colombianos no estemos de acuerdo con las negociaciones, pero con unas que funcionen, ¿sí? Que tengan resultados. Y este gobierno no ha tenido la capacidad ni la rigurosidad para Ujú, seguir una metodología, para informarle al país, para mostrarnos que va adelante, ¿no? Por el contrario, nosotros lo que vemos es a través de las noticias que hay una serie de prerrogativas para ellos que no se les dan a los demás ciudadanos y eso pues está afectando, ¿no? ujú. Y con respecto a lo que está sucediendo en este último tiempo en Colombia, donde la violencia, la seguridad fue creciendo, el último caso, hablamos del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo lo ves esto relacionado con los vínculos con estas organizaciones criminales, estas bandas criminales y la relación o el no actuar de Petro? Pues un vínculo directo, ¿sí ves? Porque en la medida que el gobierno no cumple su misión y por el contrario, a través de los medios, de las redes sociales, se convierte en un instigador de la sociedad en vez de generar unidad y apoyo, y si a eso le aunas el hecho de que no haya resultados en dar un resultado ni en las negociaciones ni en el campo de batalla, por así decirlo, pues genera todo este espacio de confusión que es lo que les encanta a estos grupos para generar inestabilidad, ¿no? Lo del antiguo senador Miguel Uribe y precandidato a la presidencia, pues es lamentable, es algo que nos conmovió a todos porque genera nuevamente una violencia política que creíamos ya superada. De manera que hay que trabajar conjuntamente, en especial la sociedad civil. Por fortuna ya se viene un año electoral. Y digo por fortuna porque esperamos los colombianos tomar conciencia y ser capaces de remover esta situación y volver a tener una persona que dirija al país como se lo merece, ¿no? Como nos lo merecemos todos los colombianos. Ujú. Colombia perdió la certificación de los Estados Unidos. ¿Cómo ve que esto puede llegar a impactar ahora con el crecimiento y el poderío que están teniendo estas bandas por fuera de la ley? Pues digamos que cada país es autónomo de tomar las medidas que considere que fue el caso que hizo Estados Unidos. Claro, ellos se refieren a que no ven resultados en Colombia. Ujú, Aquí hay como una tendencia por parte del gobierno de tener una actitud como, ¿cómo te digo? Entre comillas, combativa y decir, ay, es que ahora es una intervención y bueno, como ese tipo de narrativa. Pero me parece muy negativa, me parece errática porque
Ujú. Estamos en comunicación con Clara Rojas, víctimas de la FARC, donde hoy se dieron a conocer esta sentencia histórica de 8 años por los crímenes de guerra a los ex líderes, cabecillas de la FARC. Ya en el 2021 el secretario de la FARC había aceptado su culpabilidad sobre los crímenes de guerra. Seguimos en comunicación con Clara Rojas, donde estábamos hablando acerca de lo que había sido el magnicidio de Uribe y ahora cuando ya Colombia había perdido la certificación de los Estados Unidos. Sí, así es. Sí, lo de las certificaciones es lamentable, pero pues hay que trabajar en buscar aliados, ¿sí? Para Ujú. atajar un flagelo común que es el narcotráfico. Entonces, algunos dicen que el problema es porque allá consumen mucho en los Estados Unidos. Sí, ese es un problema, pero aquí en Latinoamérica y en Colombia se está produciendo. Entonces hay que también asumir una responsabilidad por esa realidad, fíjate, y Ujú. hay que combatirla y hay que erradicarla y hay que sustituir por otros cultivos. Ujú. Entonces, legales, ¿no? Me refiero. Entonces, pues yo creo que es una cruzada y quiera Dios, pues que el presidente nuestro reflexione, ¿no? Y entienda que no es peleando con toda la gente que va a resolver este problema, sino afrontando y reconociendo que existe un problema real, que es posible que ellos hayan hecho esfuerzos por decomisar algunas toneladas, pero frente a la magnitud de tanta coca sembrada, pues no es suficiente Ujú. hasta que no se logre realmente tenerla controlada, ¿no? Ujú. ¿Cree que hay una alianza entre Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro con respecto a lo que es el narcotráfico, a estas rutas de cocaína enfrentándose a los Estados Unidos? Pues yo no me atrevería a decir como una alianza como tal, pero Ujú. sí hay mucha complacencia y eso es igual de grave, ¿sí ves? Porque en la medida en que no hay una posición clara, él no ha reconocido el gobierno de Maduro, entonces debería actuar en consecuencia y no debería dar como declaraciones a veces que tienden más es a favorecer al dictador que a lograr efectivamente que él responda y restablezca la democracia en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, pues es negativo, negativo para Colombia, negativo para el pueblo venezolano y pues la Latinoamérica, porque a ninguno nos sirve tener una dictadura en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Por último, Clara, ¿cuál piensa que son los retos para el próximo gobierno en base a estas negociaciones de paz? Pues son múltiples, fíjate. O sea, realmente sí se requiere no solo una persona, sino un equipo de gobierno muy capaz, que sea capaz de mantener una acción consistente y coherente durante su periodo, ¿sí ves? Y eso se requiere es trabajo, se requiere educación, se requieren también recursos, no solo económicos, también técnicos, y cumplir la meta. Para poderlo afrontar y generar una política de largo aliento, ¿no? Digamos que en esta primera fase de 4 años trazarse una meta y que sea una política de Estado de manera que gobiernos subsiguientes que puedan tener o no la misma color político, por llamarlo de esa manera, en todo caso hay un compromiso nacional por saber que este problema pues lo tenemos que afrontar es todos los colombianos, ¿no? Independientemente del presidente que tengamos. Clara, muchas gracias por su tiempo. Mil gracias a ustedes por su atención y un saludo muy especial allá en Buenos Aires. Hasta luego.